todos. Mi nombre es Bracey Wilson, soy profesor de Derecho Romano. Soy el más viejo de todos los profesores, pues soy el único que queda vivo, le contaba a la Sofía, dentro de los profesores. Así que para mí es muy agradable estar y con este curso de ustedes, cabros, que pero realmente para asustarse, ¿eh? Hasta este momento tengo 91 alumnos. Así que por favor recen por mí para corregir las pruebas. La verdad, porque antes estaban separados por grupos no más de 40, pero imagínense con 91. Y le digo, va creciendo, yo no sé de dónde salen, porque tenía 70 y tantos y en 4 días llego a 90 y tantos. Así que les cuento eso. Bueno, eh, quiero informarle primero que nada, cabros, las normas que yo utilizo para las clases y por qué tenemos que estudiar y después entonces entramos a la materia propiamente tal. Yo quiero explicarle, cabro, por favor, que el derecho romano no está en los programas de derecho, como dicen algunos, para ser el colador, porque los alumnos de derecho ustedes le hablan de romano y les duele el estómago de inmediato. Lo que yo quiero, algo estaba conversando con Sofía antes de empezar, que ustedes tienen que tener una forma de enfrentar esto, que es lo que yo quiero transmitirle. ¿Por qué? No quiero decir que el derecho romano sea el más importante, no soy tan tonto para decirle eso. Lo que pasa, cabros, es lo siguiente. El Código Civil chileno, que contiene las normas que regulan las relaciones de los particulares, precisamente está basado en el derecho romano. Por lo tanto, perdonen el ejemplo, cabrón, pero yo trato de ser lo más normal posible en la explicación porque entiendo que ustedes vienen recién empezando, no tienen ningún conocimiento ni tienen la mecánica para estudiar una profesión. Entonces, por eso, perdónenme la forma en que yo me voy a expresar. Pero resulta que, por ejemplo, si tú vas a comer una torta, por decir cualquier cosa, lo primero que tú piensas es, ¿y de qué será la torta? Y si tú te comes algo, empiezas a saborearlo, a decir, esto tiene esto, tiene esto. Es decir, para poder actuar en la vida hay que saber lo que se está haciendo. Entonces, si ustedes hablan, por ejemplo, para poner un ejemplo cualquiera, de matrimonio, y les garantizo, mis niños queridos, que ustedes no pueden saber de memoria, si está en el código, el artículo 102, dice, esto para que ustedes aprendan que hay que saberse, según algunos de memoria, todo. Yo les digo a todos, ¿para qué se sabe de memoria si estamos los códigos y son re caros? Entonces, si compré el código, uso el código. Pero el matrimonio, según la ley, es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actualmente e indisolublemente y por toda la vida con el fin de vivir juntos y llevarse y procrear. Hasta ahí estamos a la pinta. Pero ¿sabes cuándo empiezan a sufrir? ¿Me puede explicar lo que acaba de recitar? Y hasta ahí llegamos. Esto es lo que conversaba antes. Y esto se los digo, mis niños, para que ustedes tomen conciencia. Primero, nadie los obligó a estudiar derecho. Ustedes solitos vinieron a estudiar derecho. Y para decirle
bien en confianza. Muchos de ustedes están estudiando, no digo tú, están estudiando Derecho porque para las matemáticas no saben ni sumar, entonces dejan a la hora. Macarena, tú eres una de ellas, que las matemáticas, yo igual, mijita, así que no te preocupes. Sí, profe. Mijita, no te preocupes. Entonces, eh, el problema, esto se lo planteo, cabros, por favor. Les reitero, no para decirle que mi ramo es más importante, porque sería estúpido hacerlo, sino que ustedes solos, cabros, solos, después, que ese es el mejor premio que yo tengo, de muchos que tengo, de mis queridos alumnos que me dicen las porquerías de sus clases, todavía las usan en la profesión. Les voy a poner un caso, por favor, un caso. No se asusten, no voy a preguntar nada. A mí me interesa mucho esto, lo que hice con la Macarena, que casi le da un ataque cuando yo le puse una cara de susto. Yo quiero que ustedes conmigo actúen con confianza, cabros, porque tengo que inculcarle a ustedes saber razonar y participar, porque si no se van a morir de hambre como abogados, si nosotros lo único que hacemos es bla, 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 bla. Entonces, si no lo hacen, están muertos. Pero fíjense, les pongo por favor un ejemplo muy burdo para que lo vean. Si yo, perdón, si yo voy por la calle, por ejemplo, con mi señora y veo a la Macarena que viene en contra mío y nos saludamos, por supuesto, y yo le digo, Maca, te presento a mi esposa. Y la Maca dice, su señora, muy buenos días, mucho gusto. Ahora sí que les pregunto, ¿está correcto que yo a la Maca le haya presentado, no digo socialmente, por favor, y él le haya dicho, le presento a mi esposa? ¿Está bien eso jurídicamente? No estoy hablando porque hay uno que dice, le presento a mi mujer. Eso lo encuentro ya el colmo del machismo. Fíjate que está malo, porque ustedes ni se imaginan lo que es esposo o esposa. Son los novios. Y entonces, jurídicamente estoy hablando, por favor. Que entonces, ¿cómo a la Maca tengo que presentarle a la señora que ahora está durmiendo tranquilita y me pidió que cerrara la puerta de mi escritorio para no molestarla? No es, no es esposa, es cónyuge. Ustedes me dicen, no, si es lo mismo. Sí, pobre de ti que digáis que es lo mismo, porque tenía un uno y chao, y ándate a estudiar pintura de muralla. O sea, por eso, cabros, les digo, y perdonen el ejemplo, pero con esto quiero incentivarlos a ustedes que este ramo, que es la base del civil, no lo miren así por encima, porque si no después en civil se los van a comer vivos. Porque es lo mismo, y perdón, hacer una torta. Si tú no sabes la diferencia que hay entre harina y chuño, la torta va a ser una porquería. Entonces, eso es lo primero que quiero incentivarlo a ustedes. Ahora, esto de tratar de hacer la clase lo más normal posible, cabro, no quita ni pega decir lo que voy a decir, pero tengo mi deber de decirlo. Esto sin faltar el respeto a nadie. O sea, ni yo a usted, ni usted a mí. Eso sí que jamás. Pero tratar de hablar como se habla normalmente, porque yo no les puedo exigir a ustedes que hablen como abogados si todavía no saben ni lo que es el derecho. Porque, fíjense, voy a poner otro ejemplo.
La Javiera Carolina Quintanilla Pérez. Mira la preguntita que le voy a hacer a la pobre Javi. Javi, ¿estáis estudiando Derecho o Leyes? Es que según yo van como de la mano, ¿o no? Según tú, ¿qué, mijita, no te oí? Según yo van como de la mano. ¿Pero estudias Leyes o Derecho? Profe, se me queda pegado. Contéstame, pues. Se me queda pegado. Si aquí vamos a jugar con esto porque así van a aprender. Si yo te pregunto en serio, no te asustes, hijas, por favor, si no te estoy molestando. No, si que se me queda pegado, el internet está malo. Tú pinche le dices, oye, hoy tuve mi primera clase de romano en la escuela de leyes. ¿Tú estás matriculada para estudiar leyes o derecho? Ya está. Según yo, derecho. Si con eso me basta. Porque sabes, hija. Y esto hace 1000 años que es igual. Derecho, que ya, por favor, ni lo noten porque ya le voy a explicar. Derecho es el conjunto de normas jurídicas y una de las normas jurídicas es la ley. Entonces, si tú dices, estoy estudiando Derecho, te van a decir, usted está loca, o sea, usted tendría que estudiarse las 22.000 leyes modernas y todas las leyes de la colonia y para atrás. Panapo. El derecho es el conjunto de todas las normas, o sea, la ley, los decretos, las resoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se dan cuenta, cabros, se dan cuenta el por qué les digo yo que hay que tener cuidado en el uso de los términos, porque si ustedes, por supuesto, no van a entrar y decir, ah, por una palabra, es que por una palabra pierde un juicio de millones. Esa es la realidad más absoluta. Bueno, así que esa es la primera parte que quiero decir. La segunda parte, cabrón, es en cuanto a apuntes. Ustedes saben que las clases se graban y en mi caso personal, aquellos que han entrado al aula, me imagino que pueden haber visto que hay alrededor de 70 clases grabadas. Están todas grabadas. Y por supuesto la de hoy se está grabando también. O sea, ahí las tienen. Pero aparte de eso, mis niños, les informo que lo puse en el aula. Yo tengo varios textos de derecho publicados, pero es curso de derecho romano. Este libro está, si ustedes lo buscan, yo puse las indicaciones ¿cómo se llama? En el aula. Está en Google, en PDF, entonces ustedes pueden imprimirlo. Y es gratis, pues, cabrón, si yo cedí los derechos para eso. Les explico, porque sale más fácil para ustedes tener un texto e ir agregando, porque como este ramo profesional, ir agregando los ejemplos a estar escribiendo todo. Porque si yo te digo, contrato un acuerdo de voluntad, y dice, ay, profe, ¿un acuerdo de qué? En cambio, si tú tienes el texto, por favor, no estoy haciendo propaganda a mi libro, cabros, para que no. Primero porque le digo, yo doné todos mis derechos de autores para un fondo para estudiantes de escasos recursos, para que no me vengan con cuentos, pero prácticamente nosotros los profesionales tenemos que tener biblioteca, tenemos que tener textos para empezar a buscar ante el problema que se te presenta. Entonces, cabrón, ahora, este mismo libro, la última edición, porque ya lleva 4,
Este es el más moderno, pero es igual, el texto es igual. Y no me vayan a preguntar. Se llama, no me vayan a preguntar, por favor, que a mí me dio pena. Y me dio pena porque era ya un colega. Me dijo, don Breixi, ¿usted ha actualizado los libros de Rómano? Porque los de civil, que yo tengo los de civil, eso es que hay que actualizarlos, por supuesto, porque va cambiando la ley. Yo creí que me estaba tomando el pelo. ¿Cómo voy a actualizar esto si esto está escrito el año 754 a.C., si este es el derecho romano? Entonces tendría que ser tarado, ¿no? No quise ni preguntarle cuándo se había recibido. Entonces, como les digo, cabros, textos de romano hay montones. Absolutamente. Les repito, usen el mío porque es obvio, pues, si yo lo tengo escrito y sale gratis, úsenlo. Ahora, si no quieren hagan lo que quieran, usen el que quieran. Eso, por favor, totalmente libres. Eh, Profesor, sí, ¿y su libro dónde está? O sea, ¿está en venta sí, te digo, hijo, espérate. Te doy el teléfono, editorial El Jurista. Ya, ¿Sabes, hijo? Llama, si quieres comprar, llámalo para preguntar si hay, porque estaba agotado y había salido la otra edición. Por lo menos vi el otro día, porque un colega mío me pidió que le autografiara uno, entonces, pero no sé. Mira, se llama El Jurista. Y está ubicado en Moneda 1137, oficina 81. Y llama por teléfono porque los van a dejar a la casa. ya, 22 ya, 47 ya. 46 84. A ver, sería entonces 2247. 4684. Ya, perfecto. Y el otro, anótate, hijo, el otro teléfono. Ya, 25 ya. 95 1936. Esta es la edición, físicamente es esta. El texto es igual al que está subido, que es este, pero este es del 2001. Ahora, oye, hijo, por favor, cuando llames, di que eres alumno mío, porque precisamente ese es el trato que yo hice con la editorial para formar este fondo de ayuda. Entonces, di que eres alumno mío de la central para los efectos que te hagan, le hacen una rebaja. No te puedo decir porque yo no manejo eso, pero hacen, porque ese es el trato. Ya, Vamos, gracias, gracias, profesor. de nada. Bueno, entonces les voy a plantear algo de las clases, del sistema, perdón, de clases. Ustedes saben que hay dos pruebas en el semestre. Nosotros tenemos programado la primera para el 12 de mayo y la segunda para el 30 de junio. Y las pruebas, todavía no sé cómo las voy a hacer, porque ustedes comprenderán que con 91, no sé. Pero lo que quiero explicarle, cabrón, y los exámenes son así, hay una parte teórica y una parte práctica, porque lo que interesa es la parte práctica. Entonces, por eso que a mí me interesa
estar en contacto, que ustedes sepan que yo estoy aquí, soy un ser humano igual que cualquiera. Y yo quiero saber que a ustedes les interesa estudiar. Ahora, si no quieren estudiar, no es problema mío. Yo ya cumplí con mis hijos, están todos profesionales por suerte, pero se lo digo con harto cariño, cabro, por favor. En la medida que ustedes tengan confianza, van a avanzar más fácil. Ahora, con esto no quiere decir que yo soy un viejo tal por cual y regalo las notas, para nada. Pero puedo asegurarle que todos mis alumnos que estudian pasan sin ningún problema y estudian lo que yo les explico, porque creo que lo que estoy explicando es el programa. Ahora, el programa, no quiero perder tiempo explicándoselo porque está también arriba, pero el programa, ¿en qué consiste? En estudiar todas las normas de derecho privado. Es decir, eso está en el aula, lo que yo le voy a decir. Vamos a estudiar las personas, o sea, desde cuándo la Javi es persona. Eso es muy fundamental. Entonces, ¿por qué importa saber que la Javi sea persona? Porque ¿quién ejerce el derecho y a quién beneficia o perjudica el derecho a las personas? Y fíjate que aquí hay otro ejemplo por la cual hay que entender y no saber de memoria. Si yo a la Javi le hago la siguiente pregunta, no te asustes, Javi, ahora. Le digo, Javi, ¿por qué eres persona? Porque, no sé, estoy viva, porque tengo deberes, tengo derechos, tengo... ¿Y qué clase de persona eres tú, hija? No sé, No ¿Puedo sabes, contestar hija. yo? no. Natural. Ay. Es Bueno, una persona jurídica. hijita, por lo menos no eres robot. ¿Quién dice? Ah, Bueno, hija, no tome a mal esto, si esto es para que ustedes se den cuenta cómo es esta chichita con la que se van a curar. Fíjate que hay dos clases de personas. Esto no ni lo anoten porque todo esto tengo que explicárselo uno por uno. Personas naturales y personas jurídicas. Y la Javi es persona natural. ¿Y qué es una persona natural? Todo individuo de la especie humana. En cambio, las otras personas que son las jurídicas son entes ficticios capaces de ejercer derecho. Las sociedades, las corporaciones, esas son personas. Esto ustedes no lo van a entender ahora, por supuesto, pero después tengo que explicarse. Entonces, esa es la unidad de derecho propiamente tal, persona. Después vamos a ver procedimiento, que es cómo se litiga, porque cuando tú quieres demandar a alguien o te demandan a ti, tú no vas al tribunal y hablas como se te antoja y haces lo que y pides o no pides como se te antoja, sino que hay que cumplir con todo un ritual. Y fíjense, cabros, que tanto es el ritual que esto que ustedes me ven a mí aquí con camisa abierta es la maravilla más grande, porque yo llevo 54, no, un poco más, de abogado, y cuando uno va a tribunales tiene que ir de terno y corbata. Y siempre en la escuela se ríen los profesores de las otras escuelas cuando nos ven con corbata. ¿Usted es de derecho? Sí, porque es formalidad. Y saben, la formalidad esa viene de los romanos. Ahora, por suerte que no usamos en Chile la formalidad de Inglaterra, de Francia, en que los abogados se tienen que poner una peluca. Imagínate con los piojos que debe tener una peluca blanca se pone. Si hasta las películas salen. Bueno, eso es el procedimiento. Después vamos a ver los derechos reales, que son los derechos que se tienen sobre las cosas. Por ejemplo, si yo le digo, señora Nancy, ¿de quién es ese cuadro que está al lado suyo? Entonces, la señora Nancy tiene
varias alternativas, porque le estoy preguntando, en otras palabras, perdón señora, ¿qué relación tiene usted con el cuadro jurídicamente? Entonces fíjense que la señora Nancy puede ser, lo más perfecto en derecho es ser dueño o propietario, que es igual, pero puede que no sea dueña ella, es poseedora, y puede ser que no sea ni dueña ni poseedora, sea mero tenedor. Te decís, ¿qué está hablando este viejo loco? Resulta que ese cuadro, la Javi se lo prestó a la señora Nancy porque quería verlo. Y la Javi le dijo, aquí está el cuadro, señora Nancy, véalo porque usted quiere copiarlo para un curso de pintura. Fíjate que la señora Nancy tiene el cuadro, sí lo tiene ahí. Si fuera dueña, ¿qué puede hacer con el cuadro? Botarlo, hacerlo 1000 pedazos, cuidarlo, regalarlo, cualquier cosa. Pero resulta que a la señora Nancy le prestaron el cuadro. O sea, no es dueña, es mero tenedor, así se llama. ¿Qué puede hacer con el cuadro? Mirarlo. No puede cambiarlo, no puede prestarlo, no puede venderlo. O sea, lo único que puede hacer es mirar el cuadro. Entonces, esto que yo se los planteo en estos términos muy, muy básicos es para que ustedes entiendan el asunto. Porque, por ejemplo, si yo le pregunto, Rodrigo, la bandera que tú tienes ahí, ¿de quién es? Rodrigo me va a decir, es de mi hermano Carlos. ¿Y por qué? Entonces Rodrigo me puede decir, perdona Rodrigo que te estás diciendo cosas. Me dice, no, sí, mi hermano Carlos es el dueño porque él compró la bandera. Fíjense mis niños, que es un error. Tú no te haces dueño por compraventa. Ni se preocupen, porque imagínense lo que tengo que enseñarle. Uno se hace dueño por otra forma. Bueno, esos son los derechos reales. Después tenemos que ver las obligaciones, el derecho a obligación, las obligaciones de toda persona. ¿De dónde nacen? De los contratos. Pues si yo le digo, señora Nancy, le vendo este lápiz, la señora Nancy lo primero que me va a preguntar si es en cuánto me deja el lápiz. Entonces yo le digo 500 pesos. La señora me dice, ya perfecto. Ahí hubo acuerdo entre la señora Nancy y yo. ¿Qué obligación tengo yo? ¿Me nace a mí? Claro, porque tuvimos un acuerdo los dos. La obligación mía es entregarle el lápiz. Pero la señora Nancy también tiene una obligación. ¿Cuál? ¿Qué obligación tiene? Si la señora yo le dije, señora Nancy, le venda el lápiz. Ella me dijo, conforme. ¿Cuánto? 500 pesos. Perfecto. Yo le entregué el lápiz. ¿Qué obligación tiene ella conmigo? Pagarle el lápiz. Pagar el lápiz. Claro. Eso es lo que tenemos que ver. Que así planteado es muy fácil, pero las obligaciones pueden ser de dar, hacer o no hacer. Eso. Después viene la familia, el derecho de familia. Y ahí vamos a ver entonces lo que son los hijos, estoy hablando jurídicamente, ¿eh? El matrimonio, el parentesco, porque por ejemplo, señora Nancy, perdone, pero usted está casada. Sí, Ya. sí. Por el hecho que usted se casó, señora Nancy,
Y, bueno, yo igual por eso, pero no me puedo hacer la pregunta a mí mismo. ¿Usted es pariente de su cónyuge para haberse casado? Yo creo que somos, por lo que nos leyeron, una sociedad. Les cuento, los cónyuges no son parientes, son cónyuges. ¿Y sabe por qué le explico? Porque todo esto, señora, por favor, es una pincelada, porque en el caso suyo, o en el caso mío, por favor, los parientes, es que estoy tratando de resumir, porque hay parientes consanguíneos y por afinidad. Es una relación, los parientes, por ejemplo, para que lo entiendan, Rodrigo Santis es hijo de tal persona. Entonces se dice que Rodrigo, por ser hijo de tal persona, es pariente consanguíneo de sangre, ¿eh? Línea recta. ¿Por qué? Porque Rodrigo desciende del señor tanto. Y en primer grado. ¿Por qué? Porque resulta que entre el señor y Rodrigo hay una generación nomás. Mi nieta, por ejemplo, una de mis nietas conmigo, consanguíneo, porque es de sangre. ¿Por qué de sangre? Porque tenemos la descendencia. ¿En qué línea? La Sabine, que es mi nieta chicoca, es pariente mía. En línea recta. ¿Por qué? Porque resulta que el papá de la Sabine es hijo mío. ¿Y en qué grado la Sabine, mi nieta, es pariente mío? En segundo grado. ¿Por qué? Porque tú tienes que contar, perdón, me pongo yo arriba, estoy yo primero, después está mi hijo y después está mi nieta. Y como los grados se cuentan según sean los generaciones, un nieto es un pariente consanguíneo en línea recta en segundo grado. Entonces volvamos al marido de la señora Nancy. La señora Nancy está casada. La señora Nancy tiene, por el hecho de haberse casado, parentesco consanguíneo con el marido, ninguno. Pero me puede decir la señora Nancy, no, es que yo me casé con un primo, que se da, po. Pero la señora Nancy de ese señor es primo no porque se casó, po. Entonces los cónyuges no son parientes. ¿Qué son? Cónyuges. Y como cónyuges forman una familia. Porque familia es un grupo de personas unidas por un vínculo parentesco. Y la última unidad es el derecho hereditario, herencia, que en Roma le digo, y en el derecho chileno es una cosa muy, muy delicada y muy compleja, ¿eh? Muy, muy compleja. En Roma hay 7 formas de repartir la herencia, cosa que hoy no se aplica, así que yo por lo menos estamos de acuerdo en que no le voy a explicar eso, sino que le voy a explicar el esqueleto que es lo que tenemos en Chile y que es romano. Para que usted, en otras palabras, perdonen que se lo diga así, sepan el ABC del cuento. ¿Estamos? Ahora, todo eso se agrega a lo que vamos a ver hoy día, que es la parte de historia. Pero por favor, no se asusten, no vamos a ver historia de Roma, o sea, no vamos a ver los emperadores ni nada, sino que lo que vamos a ver es los periodos históricos del derecho romano. ¿Vamos? Eso es lo que vamos a ver. Respecto de esto, esa es la parte previa que quería contarles.
Entonces son 10 para las 9, empezamos a ver la materia y hacemos recreo, cabro, 1/4 para las 10, ahí paramos 15 minutos. Ahora, de ahora en adelante, como les digo, empezamos ya la materia conforme. ¿Estamos? Cabro, si yo les pregunto algo y no lo saben, díganmelo, por favor, no sufran, que no lo sé. En serio. Porque es la única forma en que ustedes van a estar tranquilos de aprender. Porque si ustedes no entienden el derecho romano, no van a entender nada. ¿Sí? Ese es el problema. Y les repito, cabrón, no soy tan tonto de hacer propaganda a mi ramo. Todos los ramos son importantes. Pero este es el cimiento de los demás. Si no es culpa mía. Ya está. Entonces, partimos. Vamos a ver la historia del derecho romano, no de Roma, del derecho romano. Pero para esto tenemos que ver qué es el derecho. Y para poder, no saco nada con darle una definición si no le explico en términos simples para que ustedes capten. Toda sociedad, nosotros somos una sociedad de personas. ¿Tenemos reglas que nos rigen? Claro que sí. Toda sociedad está sometida a normas o reglas. Y hay reglas de todo tipo. Por ejemplo, de urbanidad, por decirle algo. Cuando empecé, perdonen el ejemplo, les dije, buenos días. Yo te dijeron buenos días. A la señora Nancy le dije, señora Nancy, perdone, le voy a poner su ejemplo usando su situación de mujer casada. Y la señora Nancy me dice, sí, no hay problema. ¿Qué pasa si yo ahora empiezo la clase y no les digo buenos días ni a la señora Nancy? Le digo, señora, perdone. Sí. Oiga, mire, usted que está aquí frente a mí en la pantalla, ¿tengo una sanción legal? Ninguna. Podrá ser una sanción, llamémosla así, social, va a decir, el viejo ordinario que se imagina, pero legal ninguna. Hay miles de normas religiosas. Cualquiera sea la religión, por favor. Por poner un caso, por ejemplo, una persona que sea musulmán, ¿no? Tiene que rezar 4, no sé si son 4 o 5 veces al día. Y para a donde andan, ¿eh? Y lo digo con pleno conocimiento de causa porque mi mujer es libanesa. Claro que lo único que queda es que los abuelos nacieron en el Líbano, porque nunca les ha gustado el sistema. Pero me refiero precisamente a eso. O un católico. El católico tiene que ir a misa y si no va a misa, ¿te aplican una sanción? No. Sanción religiosa sí, pero sanción de tipo jurídico no. Sin embargo, dentro de este paquete de reglas tenemos, por favor, normas de todo tipo. Hasta normas deportivas tenemos. Pero resulta que hay un grupo de normas que son obligatorias. Vale decir, si tú no las cumples, tienes una sanción. Por ejemplo, hay que pagar los impuestos. A propósito, mañana empieza la operación renta. Dios mío, pero bueno.
¿Tenemos que pagar los impuestos? Sí. No, es que no pienso. Más mejor que lo paguéis, porque los intereses, reajustes y multas vaya a quedar poco menos que pilucho con las multas. O sea, es obligatorio. La ley te dice, Martina, tú no puedes ir a una fiesta porque estamos con cuarentena. Y la Martina, que anda loca con el Patricio, parte a la fiesta clandestina. Y a esta niñita, justo llegan los PDI, no los carabineros, los PDI, que son mucho más serios que los carabineros. Y agarran a mi pobre Martina y pone carita y le aplican el artículo 318 del Código Sanitario, la llevan a la comisaría, después la llevan al juzgado, la citan, se va a su casa y después te hacen un cariñito porque te aplican una multa, porque como no tienes antecedentes penales, me imagino, a pesar que te has portado mal, me contaron, ¿eh? Sí, te reí sola. Estoy dateado desde ti, Canales Palacio. Así que pórtate bien ahora, ¿oíste? Sí. Pero consta, esta es una obligación que tiene sanción, ¿oíste? O sea, es jurídica. Bueno, esto, cabros, entonces, ¿qué es lo que estas normas que son obligatorias? Que la pobre Martina, imagínate, toda la fiesta, y el Patricio apretó porque el Patricio es así, pues. La llevó a la fiesta, pero cuando vio a la PDI, ¡ya! Salió rajado, ni no lo vieron. Y a la Martina la fregaron y hizo todo esto. Todas estas normas que son obligatorias tienen un apellido que se llaman normas jurídicas. Entonces, ¿qué es una norma jurídica? Es aquella norma que rige a una sociedad cuyo cumplimiento está amparado por la fuerza. Por la fuerza, por favor, no de que te arrastren y te lleven, sino que te obligan por todas las formas que tengo que enseñarles. Entonces, una norma jurídica es obligatoria. Y aquí es donde viene lo que conversamos un momento. Bueno, ¿qué tiene que ver con el derecho? Porque ¿qué es lo que es el derecho? Es el conjunto de normas jurídicas que se le aplica a una sociedad. ¿Me entienden, cabros? Si no entienden, díganme por favor, ¿eh? Es derecho el conjunto de normas jurídicas que regula a una sociedad. Y normas jurídicas hay muchas. Está la ley, y la ley madre, como se llama, la Constitución, están los reglamentos, están los decretos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿a quién se le aplica el derecho? Porque ya sabemos que derecho es un conjunto de normas jurídicas que se le aplica a una sociedad. Pero ¿a quién se le aplica ese derecho dentro de la sociedad? A los contribuyentes. Hay dos teorías. Hay dos teorías respecto de a quién se le aplica el derecho. La teoría de la personalidad, que señala que el derecho se le aplica a determinadas personas dentro de la sociedad.
que se le aplica a determinadas personas dentro de la sociedad. Está la teoría de la territorialidad, que señala que el derecho se le aplica a todos los que habitan un territorio. Le explico con ejemplos. En Chile se aplica el principio de territorialidad. Y cuidado con esto, que en los ramos de ciencia política lo preguntan. ¿A quién se le aplica el derecho chileno? Típica respuesta, a los chilenos, no. Se le aplica a todos los que habitan el territorio nacional. Entonces tengan cuidado con eso, porque Chile tiene en aplicación el sistema de la territorialidad. En cambio, el sistema de la personalidad señala que el derecho se le aplica a determinadas personas. Y ese es el caso de Roma, porque el derecho romano se aplica solo a los romanos, no a los que no son romanos. Por lo tanto, ¿cómo podemos definir el derecho romano, dado que estamos hablando de esto? Son las normas jurídicas que se le aplica a los romanos. ¿Quiénes no se consideran? Los extranjeros, que en la antigüedad tenían un nombre, peregrinos. Profe, ¿y Sí. los esclavos? ¿Los qué? ¿Esclavos? No, los esclavos son cosas, mijita. No son Los esclavos personas. no tenían derecho. Son objeto de derecho y no sujeto de derecho. No seguían las normas, eran utilizados nomás. Sí, pues era la única excepción del derecho romano. En Roma, que eso te tengo que explicar primero cuando te dije de las personas, quiénes son. Y ahí te voy a dejar los esclavos al lado. Pero está bien tu pregunta, O sea, por favor, no te vayas a taimar por maca. Si esto es lo que me gusta, porque así me doy cuenta, mi hijita, primero, que estás siguiendo, y segundo, que te interesas, porque me estáis preguntando algo que es totalmente legítimo. Y entonces eso me anima, porque sé entonces que cuando empecemos a entrar en materia jurídica propia, porque esto es historia, entonces sí vas a tener ya este sistema, y me alegra, así que no lo pienses mal. Entonces el derecho romano, ¿qué es lo que es? El conjunto de normas jurídicas que se le aplica a los romanos. Y a los extranjeros, que se llaman peregrinos, ¿qué se le aplica? Otro derecho, que se llama derecho de gentes. Derecho de gentes. Que en latín, cabrón, no quiero pretender hablarle en latín, pero le digo la palabra en latín porque en todos los textos ustedes lo van a ver. La palabra jus, que es I-U-S, jus, quiere decir derecho. Entonces, jus gentium es derecho de gente. Y el derecho de gente, ¿qué es lo que es? El derecho que se aplica a todos los pueblos de la antigüedad. Eso en términos genéricos. ¿Vamos? A diferencia del derecho chileno, que es el conjunto de normas jurídicas que se aplica a todos los que habitan el territorio nacional. ¿Estamos? Ahora vamos a ver cómo evolucionaron las normas jurídicas. Esto, como les digo, lo que vamos a ver hoy, cabros, es parte histórica.
Esto, por supuesto, no está en el código chileno. Ahora vamos a ver los periodos y aquí donde ustedes van a ver cómo empieza a estructurarse los derechos a través de los años. Para esto y para que salga más fácil el estudio, vamos a dividir en los 4 periodos de historia de Roma para analizar cada uno de ellos la parte de derecho. Para estudiar la historia del derecho romano se consideran 4 periodos o 4 etapas. La primera se llama monarquía etrusca. Cabros, yo quiero ser bien sincero, yo en el colegio pateaba cuando me daban fecha. Yo le voy a dar la fecha solo para que ustedes se ubiquen, ¿eh? Por favor. No les voy a preguntar la fecha porque me basta y me sobra con las cosas de derecho. Entonces, la monarquía va del año 754 antes de Cristo al 506 antes de Cristo. Ese es el primer periodo. El segundo periodo se llama República, que empieza, por supuesto, el 506 antes de Cristo y termina el 285. Perdón. El 27 antes de Cristo, perdón. Del 506 al 27. Después tenemos el tercer periodo, se llama Alto Imperio. Que va del 27 antes de Cristo al 285 después de Cristo. Y por último, el Bajo Imperio, que va del 285 después de Cristo al 476 después de Cristo. Mis niños, les aclaro, esto que acabo de darle, por favor, es para que ustedes entiendan dentro del contexto en que estamos. Ahora vamos a entrar ya en la materia. Para los efectos de estudiar cada uno de estos, que vamos a estudiar la parte jurídica, no la historia, yo siempre explico, cabros, con 4 puntos, porque así sale más ordenado para ustedes. Y eso lo vamos a usar para cada periodo. Y los puntos que vamos a analizar son, primero, los magistrados. En cada uno de los periodos vamos a ver, primero los magistrados, que es lo que nosotros llamamos autoridades hoy día. Porque si yo te pregunto, ¿cuál es el magistrado superior en Chile? El presidente de la República. ¿Cuál es el magistrado superior en Inglaterra? Políticamente el primer ministro, pero el otro es la reina. Hoy me están mandando un mensaje a un alumno. Bueno, perdón, que me había mandado un alumno. Entonces, primero, magistrados. Segundo, Senado.
Tercero, pueblo. Y cuarto, fuentes del derecho. Eso para que ustedes lo tengan, cabrón, que es la mejor forma académica para que ustedes se ubiquen. Entonces partimos en la monarquía etrusca, que es el primer periodo. Ahora, para que ustedes entiendan, cabrón, es etrusca. El pueblo etrusco es un pueblo de una preparación impresionante, ¿eh? De una cultura, pero les prometo, ¿eh? Yo he leído un montón y se los digo porque ¿cómo puede ser 700 años antes de Cristo hayan, perdón que se los diga en esta forma, mis niños, hayan inventado instituciones que tenemos hoy? Pero es una cuestión pero absurda, y lo inventaron. Fíjense, señora Nancy, perdone, voy a usar el ejemplo suyo y mío. ¿Por qué la señora Nancy es cónyuge y yo soy cónyuge? ¿De dónde sale ese nombre? Se los cuento. En la monarquía etrusca, la ceremonia del esto no, por favor, ni lo anoten. El matrimonio, que era muy solemne, el hombre y la mujer tenían que pararse en la puerta de la casa del hombre. La mujer no podía entrar, porque todavía no estaba casada. Y la mujer de más edad tomaba un pañuelo de seda y unía al hombre y a la mujer con el pañuelo, los unía. Y eso de la unión es lo que tienen, por favor no lo tomen a mal lo que voy a decir, porque hay gente que se enoja, ¿cómo dice eso? De ahí viene el yugo de los bueyes, que se les pone esto para que se unan, ¿para qué? Para arrastrar el peso, en este caso de la vida. Fíjate qué curioso. O sea, fíjate que eres cónyuge porque 700 años antes de Cristo la ceremonia era eso. En latín, no se lo voy a decir, pero era así. La compraventa, es decir, todo viene de este pueblo. Ahora, ¿qué tiene que ver el etrusco con los romanos? Tiene que ver que el pueblo originario, llamémoslo así, es que se unió con los originarios, porque el pueblo etrusco se unió con tribus que venían del norte, y de ahí salieron los romanos. Aquí en Chile, ninguno de nosotros, ninguno, me atrevo a confirmarlo, somos, a mí me llega a dar vergüenza hasta decirlo, somos puros. Somos todos unas mezclas más, de lo más extrañas. Y en 20 años más vamos a tener más mezclas. Venezolanos, haitianos, colombianos, cantidad de español, pues es un tutti frutti. Es lo mismo que Estados Unidos. Estados Unidos, cuando un gringo dice, yo soy puro whisky nomás, es pura mezcla. Por eso que se llama monarquía etrusca, ¿estamos? Entonces, ahora entramos. Primero, vamos a ver magistrado. En la monarquía etrusca, magistrado quiere decir el jefe máximo es un rey. Pero este rey es bien especial, porque ustedes tienen en su cabecita la idea de que los reyes son cargos hereditarios. Por ejemplo, la reina Isabel tiene a Carlito, que está esperando hace 70 años que la mamá le deje, y la mamá le dice, y Carlito se ha mandado cada fiesta, Dios mío, bueno. Y yo tengo sangre inglesa, por eso lo digo.
Entonces, el rey en la monarquía etrusca, y eso es lo curioso, no es hereditario, sino que es elegido. Eso es lo más curioso. Es elegido por el pueblo. ¿Y qué funciones tiene? ¿O qué poderes tiene? Todos, porque es monarquía. Ahora, mis niños queridos, tengan cuidado, porque si yo te pregunto, por ejemplo, a ver, ¿qué poderes tiene el rey? Tú me dices, tiene todos los poderes. Y yo te digo, a ver, Rodrigo, dime cuáles son los poderes. Rodrigo automáticamente va a responder, porque es lógico que responda a eso. Él tiene el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Eso está malo, está pésimo. ¿Por qué? Porque 700 años antes de Cristo no había poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, decir que el rey tiene todos los poderes, hay que decirlo en otra forma. Y aquí donde ustedes empiezan a sufrirse, es que es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque resulta que la separación de poder ejecutivo, legislativo y judicial, si bien viene de la antigüedad, porque lo habla Sócrates y un montón de ellos, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial son muy, muy posteriores. Entonces, ¿qué quiere decir que el rey tenga todos los poderes? Es el jefe religioso, es el jefe judicial, es el jefe de la finanza. Vale decir, es el que decide sobre la vida en todos sus aspectos. Vale decir, te fija impuestos, te juzga si te portas mal y te aplica una sanción, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que tiene todos los poderes y que es electo. El segundo aspecto, cabrón, le repito, como esto es histórico, yo le estoy dando un esquema para que ustedes lo entiendan, lo que viene en la materia de derecho. El segundo punto del Senado. El Senado en la monarquía etrusca no tiene poderes de decisión. O sea, los acuerdos del Senado no obligan al rey, porque es el Senado meramente consultivo. O si ustedes quieren, si no les gusta la palabra consultivo, es asesor. Y este Senado, cabros, yo le estoy dando estos datos para que tengan una idea. Tenía 100 miembros, y le doy el número por lo siguiente, porque resulta que estos 100 miembros, como eran asesores, son nombrados por el rey. O sea, no eran electos, sino que eran senadores designados, como ocurre en las dictaduras. Entonces, ¿cuál es la función? Si yo a la Maca le digo, Maca, ¿qué función cumple el Senado de la monarquía etrusca? La única respuesta válida es asesora al rey. ¿Estamos? Tercer punto. Cabros, perdón, ¿me entienden lo que les estoy contando? ¿Les queda claro? Sí, clarito, clarito. Gracias. Sí, profe. Gracias. El pueblo. Socialmente, ojo, socialmente
se clasifican en patricios y plebeyos. Por ejemplo, la Maca es pelo light, pirula. Y Rodrigo y yo, los dos, Rasquel y total. Porque desgraciadamente, cabros, fíjense que esto de las clases sociales es algo que yo no quiero entrar porque hay otro ramo que los tratan, ¿no? Pero a mí no me cabe en la cabeza. Estoy hablando de clases sociales. Entiéndanme bien lo que estoy hablando. Y que la clase social influya positivo o negativamente. Esa cuestión a mí en el mate no me cabe. Bueno, patricios y plebeyos. Los patricios eran la gente que llamemos así, la clase ABC1, como llamamos aquí en Chile. O sea, pero allá tenía otra importancia, que eran aquellos de mayor rancia, o sea, de las familias originarias. En cambio, los plebeyos eran más rasquelis, pues ya no eran de la familia originaria. Que esto yo después, cabros, les voy a explicar cuando veamos el derecho en qué sentido. Lo que me interesa es que socialmente había una diferencia. Después les voy a explicar en qué está la diferencia. Entre otras cosas, en las legiones, es en el ejército. Ahora, políticamente, ¿cómo está estructurado el pueblo? El pueblo romano está estructurado en lo que se denomina comicios. Entonces, ¿qué es un comicio? La estructura política del pueblo. Eso es un comicio. La estructura política de un pueblo. Porque si yo les pregunto a ustedes cuál es la estructura política base del pueblo chileno, la base política, la más chiquitita es el municipio. Esa es la más chiquitita. ¿Gobiernos locales? ¿Perdón? ¿Se podría decir que son como gobiernos locales? ¿Gobiernos locales, dices tú? Claro, ¿o no? ¿O está mal también la palabra? No, hijo, porque la estructura de local no existía en la antigüedad, porque acuérdate que en la antigüedad no habían países, eran ciudades. Ya te lo voy a explicar eso. Espérame un cachito. Entonces, los comicios son la estructura política del pueblo. Y el primer comicio que se creó, estamos hablando de la monarquía etrusca, es decir, la primera agrupación política para que se unieran y tomaran decisiones políticas, se llama comicio por tribu. Comicio por tribu. Y la tribu, por favor, para que no se vayan a equivocar, la tribu era la estructura familiar. Estamos hablando 700 años antes de Cristo, ¿no? Es de tipo familiar. Y en la Biblia están las tres tribus originales. Eran tres las tribus. Y la tribu, esto está en la Biblia, la tribu más importante era la tribu levítica, que era la tribu de los reyes. Bueno, pero eso, si nos largamos a buchar eso, no terminamos. Isidora, y a mí, gracias, mira cómo me tienen a mí, mira. Espérate nomás, después del recreo me voy a traer así un sándwich, espérate nomás. Eres fresca, oye, estáis pidiendo, tráigame esto, tráigame el otro.
sí, te caché. Ya, vamos. A mí me encanta esto para que ustedes no le tengan miedo a Romano, porque todos los estudiantes de Derecho Romano, los van a rajar. O sea que ya, sigamos. Entonces, los comicios por tribu se llaman por tribu porque están formados por las tribus y eran 3 tribus. Por lo tanto, hace un esfuerzo intelectual profundo Isidora. Si eran 3 las tribus, ¿cuántos comicios por tribu hicieron? ¡Bien! Brillante. Espérate la otra que te voy a hacer. Es decir, las 3 tribus, ¿qué es lo que hicieron? Le dieron una estructura política. Porque cada tribu están unidos por vínculo familiar, acuérdense. Y aquí viene el problema. Imagínense para tomar decisiones políticas la tribu levítica, por decirle una de las 3. Imagínate la Isidora, como yo o como la señora Nancy, tenemos familia, pero tenemos familia repartida por cualquier parte. Yo tengo a mi hijo menor, que es mayor que todos ustedes juntos, que vive en Estados Unidos hace muchos años. Entonces, y mis nietos norteamericanos. Entonces yo para verlo, ahí estoy, lo veo por Skype now. Entonces, imagínense en la antigüedad, aquí tenemos la posibilidad de vernos por las redes sociales, por teléfono, pero imagínense 700 años antes de Cristo. Imagínate para que la Isidora, que forma parte de esa tribu, adopte un acuerdo con sus primos que viven al otro lado del mundo y los notifican como un pobre gallo tiene que ir caminando o a caballo. Entonces se demoran ¿cuánto? Se demoran una vida entera en llegar. Entonces, por eso les digo que estos comicios por tribu, más que nada, lo hicieron los primeros por respeto a sus propias raíces. Y entonces, ¿qué función le dieron? Y fíjate que fueron inteligentes, porque si le daban una función de adoptar normas concretas, jamás iban a acordarlo. Entonces, a estos comicios por tribu tiene una función: elegir al rey. Porque en ese caso no importaba dónde estuviera. Los que estaban aquí votaban y los que estaban acá votaban igual. ¿Y votaban por qué? Por lo mismo. Porque es un tema común, elegir al rey. Ese era el problema. Pero aquí Isidora, cuidado que te voy a preguntar otra cosa de matemática. Se creó precisamente para poder realizar un trabajo político jurídico, crear otro comicio que fuera más práctico para que la gente estuviera más cerca. Entonces, el segundo comicio que se creó es el comicio por curias. Comicio por curias. Y este comicio por curias, ¿sobre qué base se hizo? Sobre algo que tenemos hoy, sobre la base del domicilio. Vale decir, señalaron que todas las personas que vivían entre tal y tal espacio formaban uno. Y entonces habían 3 comicios por tribu. Y cada uno de estos comicios por tribu los dividieron en 10. Por lo tanto, ¿cuántos comicios por curia hay?
Brillante, Isidora Sánchez Valenzuela. Te pasaste. Pídete un sanguchito por Isidora. Entonces, existen, cabros, por favor, les repito, porque esto sí que ya es jurídico, ¿eh? ¿Cómo está políticamente estructurado el pueblo de la monarquía? Por 2 comicios. Comicios por tribus, que son 3, basados en las tribus, que son los grupos familiares, y su función es elegir al rey. Pero se crean otros, que son los comicios por curia, cuya base es el domicilio de cada uno, y son 30, porque cada tribu lo dividieron en 10. ¿Qué funciones tiene? Autorizar los nombramientos que hace el rey para sus funciones, porque ustedes comprenderán que si el rey tiene todas las funciones, no puede estar él haciendo todo. Entonces él nombra personas para que trabajen con él. Y esos nombramientos los aprueba el comicio por curia. Tiene otras más, pero le voy a mencionar las 2 más importantes. Segundo, autorizan los testamentos. Por eso yo les decía al comienzo, cabros, los etruscos, pucha, que eran inteligentes. Porque autorizan los testamentos. El testamento, no voy a entrar en detalles, cabros, porque si no voy a estar 1 hora contándole el cuento, porque eso lo vemos después. El testamento es un acto que uno hace en vida, por supuesto, para que sus bienes se distribuyan de acuerdo con lo que está en el testamento. Para eso sirve el testamento, para los efectos de distribuir los bienes para que surta efecto a la muerte. Y como ustedes tienen que haber oído, porque en todas las familias hay gente mala, y en las telenovelas lo ponen siempre el problema, las peleas por la herencia son atroces. Y yo se los puedo decir por abogado. Me ha tocado cada caso en mis 50 años de abogado, que se los cuento y ustedes no me los crean. Porque la bajeza humana, perdónenme, cabros, pero terrible. Bueno. Ay, a mí me da pena porque me acuerdo de un caso de un colega mío, un gallo muy, muy conocido, que los hijos lo internaron por demente y no estaba demente. Y le declararon la nulidad del testamento. Y después probamos que no estaba demente. Bueno, pero ¿qué hicieron ¿por qué les cuento esto a mis cabros? Porque ustedes se van a dar cuenta, les vuelvo a repetir, yo soy un enamorado del pueblo romano porque nos hizo a nosotros, jurídicamente hablando, por supuesto. Fíjense que dijo, los testamentos, el testador, o sea, el que va a disponer cómo se reparten sus bienes cuando se muera, tiene que hacerlo ante el comicio. De viva voz. No hay escritura en esta época, no sean ridículos. Entonces, fíjate, tú dices, bueno, ¿y qué gracia tiene eso que lo diga en viva voz? Una gracia tremenda jurídica. Porque resulta que todo el pueblo que está reunido, pueblos eran grupos pequeños en esta época, ¿para acuérdense? Jurídicamente, ¿para qué servían? De testigos. Y no era uno, eran todos. Hoy día el testamento se hace en una escritura pública, con 3 testigos. Pero en esta época, 700, por eso le decía, le doy la fecha, 700 y tantos años antes de Cristo, fíjate que fueron inteligentes ante el pueblo. ¿Y qué pueblo? Los del territorio donde vive ¿cómo se llama? El testador. Esas son las funciones que tiene el comicio por curia. Y vamos al 4º punto, que es las fuentes del derecho.
Es decir, ¿cuáles son las normas obligatorias? Eso en definitiva lo que les cuento en esto del periodo de la llamado fuentes del derecho. En esta época, en la antigüedad, la fuente del derecho era la costumbre. Porque acuérdense que en esta época no había escritura todavía. Era la costumbre. ¿Y qué se entiende por costumbre? Se entiende por costumbre la repetición reiterada y constante, la repetición reiterada y constante de ciertos hechos o actos que por su característica, las características de ser constante y ¿cuánto dije? Constante y reiterado. De ser constante y reiterado, eso es su característica, se transforman en obligatorio. Reiterado y constante. Se transforman en obligatorio. Por poner, perdonen cabros el ejemplo que les voy a poner, ¿eh? Pero es para los efectos de que ustedes lo entiendan. ¿Por qué? Y perdonen, me pongo yo para que no se ofenda a nadie. ¿Por qué yo llegué, cuando nos conectamos, dije buenos días? Tú me decís porque usted es educado. Y dije, ¿a qué llamas educado? Entonces, ¿por qué les dije buenos días? Porque resulta que es una costumbre que yo desde que nací, decía buenos días. Perdone el ejemplo, por favor. En materia jurídica, la costumbre, por ejemplo, era en materia de, esto ni lo anoten, porque después van a sufrir cuando se lo explique. La compraventa, fíjate, tú vas a comprar esto y para que, como es tan importante, porque esto que es mío va a pasar para la Martina, o sea, es re importante, porque esto deja pertenecer a mi patrimonio y pasa a otra. Entonces, fíjate que la costumbre era que tenían que estar, estoy hablando 700 años antes de Cristo, 8 testigos. Imagínense, para que yo le dijera, Martina, este lápiz te lo vendo en 500 pesos. Palabras sacramentales. Había que tener la cosa presente. Y así empezaron estos gallos a hacerlo. Y entonces, como todo el resto que estaban ahí veían que lo hacían así, se estableció. Y era norma obligatoria. Perdonen la forma como se lo estoy explicando, porque esto ustedes tienen un ramo que se llama Introducción al Derecho Civil y ahí se lo tienen que explicar. Así que yo me lavo las manos con esto basta y sobra. Entonces, ¿cuál es el problema de esta fuente del derecho? Porque, o sea, acuérdense, si yo a la maca le digo, señorita, ¿cuál es la fuente del derecho y por qué en la monarquía la respuesta tiene que ser la costumbre? ¿Y cuál es la característica de la costumbre? Que son hechos que se repiten a través del tiempo y que por estas circunstancias se hacen obligatorios. ¿Y dónde consta, señorita Macarena?
Y ahí viene la pregunta. Pues yo le digo, Maca, está bien, estamos de acuerdo, pero ¿y de dónde? Hoy día es muy fácil. Entonces, aquí está el código y aquí está. ¿Y por qué era difícil? Porque era oral. La costumbre es oral. Por lo tanto, la vaca puede perfectamente decir que esta tapa, estoy hablando una tontera, pero un problema jurídico, ya sé que me van a decir que no tiene nada que ver, pero para que lo entienda. La vaca dice, el problema que usted está planteando, señor, es naranja. Y yo le digo, no, no es naranja, la costumbre dice que es amarillo. Pruébelo, pero si la costumbre es así, pues. Entonces, ¿cómo lo prueba? La Maca trayendo a todos los primos Escobar, que son un montón, que van a cantar la misma canción de la Maca, por supuesto. Y yo traigo los míos. Entonces, ¿qué hicieron los romanos cuando había una discusión sobre la aplicación de la costumbre? Le entregaron la resolución, o sea, resolver el conflicto en cuanto a lo que decía la costumbre al colegio de los pontífices. Entonces, el colegio de los pontífices eran los encargados de interpretar la costumbre. Pero aquí viene el problema. Resulta que el colegio de los pontífices estaba integrado solo por patricios, o sea, por puros Miranda nomás, puros patricios. Entonces, imagínate, hija, el problema que se presenta jurídicamente si en este juicio o en esta discusión entre el Macarena y yo, que la Macarena dice, la costumbre dice naranja, y yo digo amarillo. La Maca es patricia, yo plebeyo. ¿Quién lo resuelve? El colegio de los pontífices. ¿Por quién está integrado? Por patricio. Entonces ustedes comprenderán que la interpretación de la costumbre la hacen a la pinta de los patricios. Ante esta injusticia, porque ustedes comprenderán que los plebeyos no veían una ante el error ante el problema, perdón, de la interpretación de la costumbre a favor de los patricios, que hacen dos amenazas, los plebeyos hacen dos amenazas a los patricios. La primera, huelga al servicio militar. Huelga al servicio militar. Isidora, huelga es con H. Huelga al servicio militar. Imagínense el problema, cabros, por favor, en esta época histórica. Acuérdense que los pueblos eran de conquista. Entonces, tú tenías que mirar por los dos lados. Era de conquista y de defensa. Porque si tú conquistabas, había otro que te iba a conquistar a ti. Y si no tenías soldados, y el soldado, las legiones romanas, mayoritariamente eran plebeyos, porque los jefecitos eran los patricios. Entonces, imagínate que los plebeyos dicen huelga. Como el viejo dicho chileno, quedan puros caciques y ningún indio. Entonces, primera amenaza, y fíjate que importante. Y la segunda amenaza que hacen, nosotros nos retiramos de lo que era el territorio donde estaban,
para que ustedes lo entiendan, se retiraban de Roma a formar otra ciudad, porque acuérdense que no había país, se llama ciudad. ¿Y dónde la iban a formar? Pegadito. Y como los plebeyos eran más que los patricios, siempre se me olvidan. A los patricios les dio miedo. Entonces, ¿qué pidieron? ¿Por qué hicieron estas amenazas? Porque los plebeyos piden que se escriba la costumbre para evitar que estos conflictos fueran resueltos, primero sin ninguna base, por supuesto, y después por un colegio de los pontífices que estaba integrado solo por patricios. Entonces, ante el temor de que los patricios desaparecieran de frentón, porque iban a ser invadidos por los propios plebeyos, o sea, era tan simple como eso, aceptaron los patricios. Y este conflicto entre patricios y plebeyos se conoce dentro de la historia, y esto tiene mucha importancia para el derecho, como la Revolución Patricio-Plebeya. Revolución Patricio-Plebeya. Que el origen de la Revolución Patricio-Plebeya es la interpretación de la costumbre por el Colegio de los Pontífices, por todo lo que hablamos. ¿Y cuáles son los efectos que produce la Revolución Patricio-Plebeya? Dos efectos. Un efecto jurídico que consiste en que se escribe la costumbre. Y la costumbre escrita como consecuencia de la Revolución Patricio-Plebeya, mis cabros queridos, es la primera ley escrita que se llama Ley de las 12 Tablas. Entonces, si yo les pregunto, señorita, ¿qué es la ley? ¿Qué contiene la Ley de las 12 Tablas? La costumbre vigente en esa época. Que la época es el 506. Entonces, ¿cuál es el efecto jurídico? Se escribe la costumbre y esta escritura consta en lo que se llama la Ley de las 12 Tablas. Pero además hay un efecto político. Se cambia la monarquía por la república. Se cambia la monarquía por la república. Y vamos a ver la república después del recreo, porque la Isidora me tiene que ir a hacer un sándwich. Cabros, me pasé, son 10 para las 9, entonces nos juntamos a las 10:05, son 15 minutos, porque ya, suspendo en este momento la grabación. Listo. Nos vemos entonces